Bueno, comenzamos otra vez. Hoy nos vamos a dedicar a las matemáticas relacionadas con las transformaciones de coordenadas infinitesimales. Y en particular con las transformaciones activas que se pueden generar utilizando transformaciones infinitesimales. Es decir, supongamos que vamos a mover algún objeto tensorial de punto. Vamos a mover de un punto a otro que se encuentre en otro sitio. No vamos a hacer una transformación de coordenadas de manera que este se escriba en las coordenadas del otro, sino que vamos a realmente comparar el tensor en dos puntos diferentes. Entonces vamos a considerar transformaciones activas en ese sentido. Una transformación pasiva sería solamente una transformación de coordenadas. Aquí no, aquí por ejemplo, si vamos a considerar el diferencial de longitud, cómo es afectado bajo algún tipo de transformación, nosotros podemos evaluarlo por ejemplo en el punto X o en el punto Y y restarle a eso el diferencial de longitud en el punto X. Es decir, dos puntos infinitesimalmente cerca relacionados a través de una transformación I mu igual a x mu más epsilon por d mu. ¿Sí? ¿Cómo cambia la longitud entre estos puntos infinitesimalmente cerca cuando hacemos esa transformación? Obviamente, si hay simetrías, si estoy, por ejemplo, produciendo desplazamientos en un espacio que es invariante bajo desplazamientos, entonces esta cantidad no debería cambiar, debería ser cero, ¿verdad? Entonces, esto, vamos a escribirlo directamente, sería igual a 0. Si fuese igual a 0, esto sería mu estaría asociado a una simetría. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo deberíamos hacer esa cuenta como tal? Porque fíjense ustedes, aquí yo no estoy cambiando el carácter tensorial de la cantidad que deseo comparar. No es a través de la derivada covariante que yo voy a hacer esta comparación. Recuerden que al tomar la derivada covariante, un tensor se convierte en un tensor tipo PQ se convierte en un tensor tipo PQ más 1. Y es así como introducimos la noción de derivadas del I.
Y podemos empezar a hacer comparaciones de este tipo para tensores simples, por ejemplo, para escalares. En el caso de comparar un escalar en el punto I con el mismo escalar en el punto X, obviamente esto sería 0 si phi fuese simétrico bajo esa transformación, ¿no? ¿Verdad? Dado que este punto se identifica con el punto X a través de esta transformación de coordenadas, yo puedo hacer las transformaciones de coordenadas aquí acordes para establecer cuál es como tal la transformación generada por delta X. Y esto es, bueno, phi de X más epsilon por B menos phi de X. Y esto otro, a ver, puede ser reescrito como phi de X más epsilon por B mu, derivada mu de phi de X en epsilon igual a 0, ¿no? Más términos que tengan potencias demasiado elevadas de epsilon, suponiendo que epsilon es pequeño, epsilon al cuadrado es despreciable, entonces vamos a considerar hasta orden 1, que sería el grado de epsilon menos phi de X. Y obviamente se cancela con este y me queda epsilon por B mu parcial mu. Así transforma phi. De hecho, se define la derivada de phi como el límite de epsilon tendiendo a 0 de phi de I menos phi de X entre epsilon. Podemos pensarlo así. También podríamos haberlo hecho al revés, podríamos haber transformado las coordenadas en este y reescribir este en términos de lo que ocurre en el punto I y sería equivalente, ¿no? Podríamos sustituir X sería I menos epsilon B y sustituir este por phi en I menos epsilon por B por derivada de phi. Ese menos con este menos se cancelaría y el término de orden 0 también y quedaría el mismo resultado exactamente. Entonces, aquí podemos definir la derivada de I para los escalares como V mu parcial mu de phi. Vean esto, aquí es interesante que aparece la representación del vector utilizando como bases las derivadas parciales. Y entonces uno puede pensar en la derivada vectorial, perdón, en la derivada de I, al menos actuando sobre escalares como el mismo campo vectorial.
Es decir, de mu hacia mu. Vamos a hacer lo mismo con un covector, a ver qué sale. Resulta que si yo defino la derivada del i de esta forma, para los escalares, e intento hacer lo mismo para campos vectoriales, o bueno, este es un covector, ¿no? Para covectores, la derivada del i, perdón, esta pudiese ser definido al igual que este, fíjense ustedes, este x e y dependen de epsilon a través de i, ¿no? Podríamos haber escrito esto como la derivada con respecto a epsilon de phi de i, que es el x transformado evaluado en epsilon igual a 0. Vamos a hacer eso mismo aquí, porque esto es la definición de la derivada con respecto a epsilon, ¿no? Nada más que aquí, digamos, perdón, evaluamos en 0. Vamos a derivar respecto a epsilon al a transformado. ¿Cómo es? Bueno, tendríamos que multiplicar parcial con respecto a x mu de i mu por a, perdón, aquí cambié índice, por a nu de i. Vamos a ponerle un prima aquí para que tengamos claro que este a va a ser evaluado en las coordenadas primadas, que serían las nuevas, ¿no? Las coordenadas i. Y esto es a nu primo de i, que es a su vez x mu más, vamos a dejarlo como i. Y es derivada respecto a epsilon de... Ok, ¿qué es esto? Habíamos dicho que i mu es igual a x mu más epsilon por b mu, ¿no? La derivada de i mu sería entonces aquí, tendríamos una delta de Kronecker, delta mu prima mu, que sería la derivada respecto a x mu de este primer término, ¿verdad? Y aquí mu prima, estamos todos bien. Y la derivada de este otro término será epsilon por b mu prima con respecto a mu. Así sería la derivada de las coordenadas nuevas respecto a las viejas. Mientras que a nu prima debe ser evaluada donde en x más epsilon por b. Tomar derivadas. Será igual entonces. A ver, la derivada puede pegar aquí o acá. Vamos a considerar primero el término en que la derivada pega sobre este. Pero como está pegando en una de las coordenadas, tengo
O sea, sería lo mismo que derivar respecto a la coordenada y sustituir en lugar de en una expansión en Taylor, en el primer orden de la expansión en Taylor, tendríamos a ver, tendríamos ya va, antes de derivar vamos a expandir en Taylor aquello y así sabemos tomar la derivada con calma. Sería, el primer término sería este, todo evaluado en epsilon igual a 0, que sería delta mu nu por a nu, que sería a mu, evaluada en x con epsilon igual a 0. Más, el siguiente término sería este por la expansión. Este lo sustituimos por su expansión en serie de Taylor, que sería epsilon por b nu parcial nu de a mu. Este nu prima se sustituye por mu y queda de esta forma, y esto es evaluado en x. Claro, habrá términos epsilon cuadrada, etc., pero que vamos a descartar. Y por último ponemos este término por este de orden 0, que sería más epsilon parcial mu b nu por a nu de x. Vamos a poner aquí más orden en epsilon cuadrado. Obviamente esos términos no importan porque al derivar respecto a epsilon me quedan de un orden inferior, pero la derivada de epsilon cuadrado sería epsilon, al evaluar en epsilon igual a 0, esos términos desaparecen. La derivada está 0 y me queda b nu parcial nu de a mu más parcial mu a, perdón, parcial mu a b nu por a nu. Y ese es el resultado. En este punto yo quisiera recalcar que no necesitamos considerar las transformaciones inversas, es decir, x en función de y, etc., porque no aparecen las derivadas respecto a y. Si estuviésemos tomando las transformaciones de un campo vectorial, entonces tendríamos parcial x respecto a y. En ese caso, sería ligeramente más complicado tomar esta derivada. En ese caso, no sería correcto este resultado, de hecho. Pero aquella noción que les mencioné, que los covectores transforman de manera natural bajo transformaciones de coordenadas, podemos utilizarla aquí para calcular fácilmente cómo sería la derivada del y. Y esto puede tomarlo incluso como una definición. Ya vemos que se deduce de cierta forma, pero aquí podemos notar que hay dos términos. Uno de ellos es la derivada de la componente del vector, y hay otro término que actúa matricialmente sobre las componentes. Esto podríamos decir que es la derivada del i de la componente. Al contrario que las derivadas covariantes, estas llevan un más en lugar de un menos.
¿Se acuerdan que cuando utilizamos la derivada covariante, siempre añadimos un término que actúa matricialmente sobre los índices? Y si son índices contravariantes, entonces aparecen los símbolos de Christoffel positivos, y si son índices covariantes, entonces se añade menos gamma, menos los símbolos de Christoffel. Aquí es al contrario. Cuando el índice es covariante, el índice se deriva con esta matriz de transformación con un más. Ahora, no vamos a hacerlo para vectores, no vamos a hacer esta misma cuenta para vectores, vamos a hacerla para... vamos a utilizar un truco y vamos a decir que este operador tiene que ser una derivada. Vamos a exigir que actúe como una derivada. Si nosotros hacemos eso, resulta que la derivada del I a lo largo del campo B de un escalar que pudiese ser A mu B mu, esto se debe poder escribir como la derivada del I del primero por el segundo sin derivar más la derivada del I del segundo por el primero sin derivar. Este no lo conocemos, pero esto sí, porque así es como se derivan los escalares, y este también, porque así es como se derivan los covectores. Entonces yo voy a sustituir y tengo vamos a decir B nu parcial nu de A mu B mu debe ser igual, la derivada de esto sería B nu parcial nu de A mu. Vamos a multiplicar de una vez, nos vamos a expandir todos los términos de una vez. Esto sería por B mu más este otro término que sería parcial mu de B mu por A mu por B mu más derivada B de B mu por A. Y bueno, aquí esta derivada es una derivada parcial, sabemos cómo actúa. Actúa sobre el primero, desde el segundo sin derivar, actúa sobre el segundo, desde el primero sin derivar. Este término se parece a uno de esos dos, al término en que actúa sobre este. El otro, cuando la derivada actúa sobre B, aparecería algo parecido a este término, solamente que B aparecería con el índice arriba, ¿no? Pero el término en que la derivada actúa sobre A está de este lado. Entonces se cancela. Voy a escribir entonces esta ecuación pasando este término a restar a este lado y me queda A mu por B nu por parcial nu de B mu menos, saqué el factor común A porque aquí no está siendo derivado, el término que se deriva con este se cancela con este otro, este lo paso a sumar para allá, pero tiene un A de factor común. Voy a ponerle índice mu, voy a intercambiar este nu por mu y este mu por mu,
y voy a utilizar los índices en azul de este término. A mu lo saco del factor común, entonces escribo el resto. Parcial nu de b mu por b nu. Y esto debe ser igual a mu por la derivada de I de b mu. Entonces ya saben cuánto vale la derivada del I de b. Entonces, la derivada del I, vamos a ponerlo así. La derivada del I actuando sobre A mu sería B mu nu, derivada parcial nu de A mu más parcial de A y la derivada de B mu. Es lo mismo, pero con un menos allí. Y tengo que poner los índices acordes. A ver, en el primero, aquí puse A. B. Entonces pongo los índices de manera acorde. Este sería en su respectivo sitio, pero aquí el índice es sustituido. Y los demás índices son mudos. Y ahora, por supuesto, ya sé calcular la derivada del I de cualquier tensor. Puedo multiplicar, puedo decir, un tensor del tipo PQ debe tener una derivada del I igual que la derivada de la multiplicación de P vectores y Q covectores. Entonces, la derivada del I de un tensor, vamos a decir, por ejemplo, vamos a poner tres índices. Vamos a decir mu, nu, lambda. Esto debería ser de kappa, derivada kappa de mu, nu, lambda. Vamos a derivar primero los dos índices de abajo, sería más parcial B por T más parcial B por T, y derivamos el índice de arriba, sería menos parcial B por T. Entonces en estos dos derivé los índices de abajo, el término queda igual, y aquí derivé el índice de arriba y los dos de abajo quedan bien. Entonces aquí derivo el primer índice, vamos a dejar lambda quieto, aquí derivo el segundo índice, dejo nu quieto, y aquí bueno, y tengo que poner, si a ver, abajo tengo nu y lambda, entonces aquí tiene que haber un nu también abajo. El único sitio posible es ese, y bueno, el otro índice es mudo. Este siempre es mudo, no, aquí no. Este sería lambda y aquí kappa, y aquí tengo mu y kappa. ¿Sí? Ahora esto también se puede deducir utilizando los mismos argumentos iniciales. Esto básicamente es el límite de epsilon tendiendo a 0 del tensor evaluado en el punto I menos el tensor evaluado en el punto X, ¿verdad? Pero para poder hacer la cuenta, nosotros podemos sustituir el tensor evaluado en el punto X por el tensor transformado de coordenadas con una transformación pasiva. Entonces sustituimos el tensor por
por las coordenadas nuevas y ponemos y esto por supuesto lo dividimos entre ellos. Esto es lo mismo que habíamos hecho antes, solamente, o sea, fíjense ustedes, este es un tensor T de X, lo mismo que T' de Y. ¿Ok? Tengo una pregunta. Sí. Digamos, formalismo se parece mucho con lo que habíamos visto en mecánica analítica sobre ver, digamos, simetrías de Lagrangiano, digamos, ¿no? Haces ese tipo de transformaciones como la transformación puntual por un epsilon, ¿no? Pero tú dices aquí. Claro, o sea, hay cierta similitud, digo, vamos a poder ver las magnitudes conservadas a través de estas derivadas del I o cómo funciona. Sí, precisamente, estos tensores, perdón, estas derivadas son la formalización de aquellas transformaciones que habíamos podido considerar para la métrica exclusivamente, ¿no? Ahora las podemos hacer para cualquier tensor. Las podemos hacer para cualquier tensor. En todo caso, fíjense ustedes, en el caso de la métrica, la derivada del I de G mu sería esto mismo, pero sin el índice mu, ¿no? Hasta aquí. B por parcial G más parcial B por G más parcial B por G. Con los índices de manera acorde, ya nosotros hemos escrito esta expresión, pero vamos a ver. Mu, kappa, kappa. Y esto por las propiedades de los símbolos de Christoffel, esto pudimos escribirlo como nabla mu de K, perdón, de B, B mu más nabla mu de K, perdón, de B, de mu. Ahora, podríamos considerar que pudiera ser coincidencia que para la métrica la derivada del I pudiese ser representada en términos de derivadas covariantes. Recordemos que las derivadas parciales no actúan de manera covariante sobre los tensores. Entonces las derivadas parciales de las componentes de los tensores no son tensores. Esto es algo relevante y es por eso que también es conveniente demostrar que estas derivadas de I pueden ser reescritas en términos de derivadas covariantes. Aquí tenemos y voy a terminar de poner los índices en sus respectivos puestos. Si surge alguna duda, me avisan. Entonces aquí mu queda en su sitio. Y si uno hace esa sustitución, bueno, fíjense ustedes que en este caso sería relativamente largo hacer la sustitución
sustitución de la derivada covariante por la derivada parcial más los símbolos de Christoffel, porque tenemos muchos índices. Pero básicamente todos los símbolos de Christoffel que aparezcan aquí van a cancelarse unos con otros. Se puede demostrar mucho más fácilmente en términos de que la derivada de cada índice puede convertirse en una derivada covariante directamente. Vamos a ver, vamos a considerar, vamos a demostrarlo pues, calculando estos dos y reescribiéndolos en términos de sus derivadas covariantes, a ver si. Entonces, si tengo B por la derivada covariante de A más derivada covariante de B por A, kappa, mu, kappa. Esto es igual a B kappa. Bueno, si sustituyo, o sea, si considero los términos donde las derivadas covariantes actúan sobre la componente, tendríamos derivadas parciales, ¿verdad? Hay varios términos que son derivadas parciales, uno de aquí y otro de acá. Esas derivadas parciales, si las sustituyo, nos da obviamente la expresión que tengo allá. Entonces, en lugar de escribir esos dos términos, yo simplemente voy a escribir derivada covariante, perdón, derivada del I a lo largo de B del vector A mu. Pero luego me aparecen otros términos, que sería este por el término donde aparecen los símbolos de Christoffel, que sería menos K por gamma K mu, y vamos a poner aquí lambda por A lambda. Sí, ese sería el término de la derivada del símbolo de Christoffel que aparece acá. Y luego, en este otro tengo la derivada covariante de un vector, me aparece un símbolo de Christoffel positivo, más gamma mu kappa lambda por V lambda multiplicado por AK. Aquí deberíamos poner el menos aquí adentro del paréntesis y aquí tenemos estos dos términos. Ahora resulta que este término y este son idénticos, pero con signos contrarios. Vamos a sustituir los índices que correspondan. Este D lo voy a poner índice K igual que allá arriba, y a este índice K le voy a poner índice lambda igual que acá. Y el índice mu y K los intercambio, son simétricos. Ya, es obvio que son iguales. Entonces este con este se cancelan y veo que al covector le puedo tomar la derivada del I utilizando derivada covariante en lugar de derivada parcial. Por supuesto, en la práctica no vamos a estar, digo, ¿para qué vamos a estar utilizando derivadas covariantes? ¿No? Solamente en el caso de la derivada de la métrica resulta, la derivada del I de la métrica resulta conveniente escribirlo en su forma covariante, porque la derivada covariante de la métrica, aquí sería cero, perdón, aquí la derivada covariante de la métrica sería cero, suponiendo que esto, en lugar de t tenemos g y no hubiese índice mu. Bueno, vamos a hacer lo mismo con los covectores, aunque yo creo que se ilustra bastante bien con este ejemplo. No, es más, es innecesario, puedo utilizar el mismo argumento. La derivada de un escalar es la misma derivada covariante, ¿verdad?
y esta derivada se puede escribir en términos de derivadas covariantes, y como la derivada covariante es una derivada porque actúa por el primero dejando el segundo sin derivar más la derivada del segundo dejando el primero sin derivar, como es una derivada, la derivada covariante, entonces este argumento funciona perfecto. La derivada de I de B puede reescribirse perfectamente en términos de derivadas covariantes. Desde el principio usé derivadas covariantes en la deducción. Bueno, aquí no tengo que hacer cuentas. Las derivadas tienen un atractivo especial para estudiar simetría. Y ya vimos que la derivada del I de la métrica puede escribirse de esa forma, y si el tensor métrico, es decir, si el elemento de línea es invariante, entonces obtenemos tenemos que tener que el vector que genera esas transformaciones debe satisfacer esta ecuación igual a 0. ¿Sí? Eso ya lo vimos hablado. Pero además, fíjense ustedes esto. A ver, la derivada del I de un campo vectorial se escribe, perdón, aquí esto se escribe como la derivada, lo tenemos aquí, vamos a resaltarlo en rojo, la derivada a lo largo de... Prefiero no usar la letra B por cuestión de pronunciación. Vamos a utilizar, no sé, W. La derivada de B, la derivada de W en la dirección de B se escribe de esta forma, ¿verdad? Aquí ponemos W. Pero fíjense ustedes, este término es igual a este, pero con B mayúscula y B con B labial y B labial intercambiables. Esto puede reescribirse como derivada W de sale un signo, ¿no? Sale un signo global, pero este término sería el término de la derivada del índice, y esta es la derivada de la componente de B. Y si utilizamos aquella notación esto que está aquí puede escribirse, vamos a ver si tomo la componente, si escribo esto vectorialmente, pues eso puede escribirse como el conmutador de B con W. Esto conmutador siempre representa el producto intercambiado, A por B menos B por A. ¿Sí? En el caso de matrices,
es claro que quiere decir A por B menos B por A, pero en el caso de vectores, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir eso es que tengo B mu parcial mu sobre W nu parcial nu, esta sería la base, menos W mu parcial mu de nu, perdón, sí, parcial nu. Eso es lo que representaría. Ese es el cochete de Poisson de B con W. No es un cochete de Poisson. Se ve muy parecido todo. Algo me está haciendo ruido entre lo que vimos en analítica y esto, y no lo estoy pudiendo terminar de conectar, y eso es lo que me preocupa. Aquí lo que estamos viendo es que hemos definido un nuevo tipo de producto entre vectores. Lo que estamos haciendo aquí es considerando cómo son las transformaciones generadas por un vector sobre otro y los vectores actúan de manera con las derivadas parciales en ese esquema. ¿Sí? Lie utilizó esto para estudiar los distintos tipos de simetría que pueden existir. Supongan que tienen un espacio con ciertas simetrías. ¿Cuáles son las simetrías que este espacio puede tener? Bueno, lo que hay que estudiar son todas las transformaciones que pudiera uno generar utilizando transformaciones como estas. ¿Qué voy a decir? Ok, en principio vimos que se trataba de derivadas, perdón, se trataba el cambio de las coordenadas básicamente como cambios infinitesimales, ¿no? Nosotros podríamos generar también cambios finitos utilizando un campo vectorial. Y si tenemos dos campos vectoriales que generan transformaciones, entonces podríamos tener un tercer campo que sería el conmutador. Digamos que B con W se puede escribir como Z mu por parcial mu. Bueno, es lo que tenemos aquí, literalmente. Esta sería parte de la componente, esta sería la otra componente. Vamos a sacar esto del factor común. Y aquí tenemos entonces un tercer campo vectorial. Y a lo que estamos llegando, a ver, esto se escribe como un campo vectorial, que luego sí podemos expandir Z mu parcial mu. Y lo que vemos es que el álgebra de los vectores bajo este producto específico es cerrado. El producto de dos vectores es siempre un vector. Esto es lo que se llama álgebra de Lie. Y se utilizan específicamente para estudiar las simetrías. Claro, no me queda claro en este momento si todas las álgebras de Lie pueden ser representadas en términos de operadores vectoriales. No estoy seguro. Pero las álgebras en términos generales, especialmente las álgebras que tienen un número de generadores que sea finito, esas sí han sido estudiadas ampliamente y han sido clasificadas hasta el último detalle. Entonces, de esa manera uno puede decir, bueno, uno puede decir claramente, digamos, con cierta jerga, con un estándar, cuáles son las simetrías que puede llegar a tener un espacio y considerar, por ejemplo,
exhaustivamente todos los tipos de simetría que uno pudiera tener, todos los tipos de espacios que uno pudiese tener. Todos los tipos de simetría que uno pudiese, ¿cómo es? Todos los espacio-tiempos que incluyen alguna simetría, uno lo podría clasificar utilizando esta noción de álgebras de Lie. ¿Qué es? ¿Qué es un álgebra? ¿Qué es un álgebra de Lie? No, mejor dicho, esta álgebra tiene además una propiedad muy importante que es la de satisfacer la identidad de Jacobi. Digamos, si yo tengo D, W y Z, yo puedo calcular esta cantidad, por ejemplo. Esto da un campo vectorial, bueno, ese otro lo conmuto con B. Y resulta que la identidad de Jacobi puede ser representada de esta forma. Esto sería Z, DW más Z con B y W igual a C. Ahora, ¿qué quiere decir esta expresión? ¿Qué quiere decir esta expresión? Bueno, nosotros ya sabemos que esto es igual a W, B con un signo cambiado, ¿no? Sabemos que este producto es antisimétrico, eso es cierto para todo anticonmutador, para todo conmutador. Si nosotros utilizamos eso, básicamente lo que podemos reescribir esta cuestión de manera que esto se escribe. Vamos a escribirlo por un momento como la derivada de Lie de este vector. A lo largo de B. Esto se escribe como la derivada del primero más la derivada del segundo por el primero es un derivado. Entonces la derivada de Lie actúa como una derivada sobre estos conmutadores. Cuando actúa sobre un conmutador, puedes decir que actúa sobre el primero más la derivada donde actúa sobre el segundo. El término donde actúa sobre el segundo. Y esta relación es exactamente lo mismo, dice exactamente lo mismo que la identidad de Jacobi. Esta es la forma estándar de representar la identidad de Jacobi, pero aquí tenemos una interpretación en términos de derivadas. Pregunta. Es que no sé, supongo que me falta entenderlo bien, pero digamos, es eso, estoy tratando de conectar con lo que sabía de antes, pero no termino de conectar los cables. Digo, ¿por qué las álgebras de Lie son tan importantes? No veo explícitamente dónde está la simetría. Antes, con las transformaciones en el lagrangiano, aplicabas transformaciones, decías, esto lo puedo escribir como una derivada total, y digo, si el lagrangiano no cambia en primer orden con esta transformación, digamos, lo que está dentro de la derivada es constante, bajo esa transformación. Entonces decía, Ok, vamos a ver qué es importante cuando consideremos más de una simetría, por ejemplo. ¿Sabes? Y tenemos un par de ejemplos que vamos a trabajar, así que no hay problema con las. Así.
De hecho ya vamos por los ejemplos. Ya dije todo lo que tenía que decir, incluyendo lo de la identidad de Jacobi. Lo siguiente sería proponer un problema. ¿Cuáles son las isometrías de Minkowski? ¿Cuáles son las isometrías de Minkowski? Recuerden que isometría son las transformaciones que dejan invariante la métrica, ¿no? Que dejan igual, por eso iso. Decir isometría implica que tenemos que especificar alguna métrica. El espacio-tiempo de Minkowski viene descrito por una métrica G mu que es igual a eta mu, que es la métrica que tiene menos 1, 1, 1, 1 en la diagonal. Las derivadas covariantes son iguales a las derivadas parciales porque los símbolos de Christoffel son 0. Para todo tensor, ¿no? Y entonces las ecuaciones que tienen que satisfacer los Killing, los vectores de Killing, que son los vectores generadores de esa simetría, así se llaman, vectores de Killing, tienen que satisfacer esta ecuación, derivada mu de k nu más derivada mu de k mu igual a 0. Antes teníamos derivadas covariantes, pero como los símbolos de Christoffel son 0, entonces nos quedan las derivadas parciales. Y lo que tenemos que hacer es hallar solución de estas. ¿Cuántas ecuaciones diferenciales son? ¿Cuántas ecuaciones diferenciales hay aquí? 16. En principio 16, pero esto es simétrico en muy nu. Entonces tenemos 10. Tenemos que hallar solución a estas 10 ecuaciones diferenciales. Bueno, en principio yo podría decir, vamos a proponer una expansión en serie de Taylor alrededor de un punto. ¿Sí? Podría decir K mu igual a unas constantes, vamos a llamarlas C mu, más de mu nu, perdón, por X nu, más E mu nu lambda por X nu, X lambda más, vamos a poner los puntos suspensivos allí, vamos a considerar términos así. Aquí lo que estoy dando es un argumento holístico, obviamente podríamos recurrir a algún argumento más formal. Fíjense ustedes, las derivadas de la constante serán 0. ¿Verdad? Las derivadas de las constantes serán 0. Esas 4 constantes son 4 constantes arbitrarias. ¿Eso qué quiere decir? Que ya yo encontré 4 vectores de Killing. K1 sería K1 mu por derivada mu. Esto podría ser, por ejemplo, la derivada temporal. K2
igual a K2 mu por derivada mu. Esto sería derivada X. Y así, K3 igual a K3 mu sería derivada y tendríamos derivada Z, vamos a decir K4 es derivada Z. Entonces ahí tenemos 4 vectores aquí. Fíjense ustedes que las derivadas de la métrica respecto a cada una de estas cantidades es 0, y si construimos un lagrangiano utilizando esta métrica, el lagrangiano sería, por ejemplo, un medio de x.mu, x.nu, eta mu nu. Las derivadas mu de L serían 0. Entonces, en efecto, estos 4 vectores representan simetrías del lagrangiano y en realidad representan simetrías de la métrica. Vamos con más. Ahora vamos con los coeficientes de. Con los coeficientes de. Fíjense la derivada mu de. Bueno, aquí tengo que jugar con los índices porque tengo este que debería ser un índice mudo y a este aquí lo debo llamar nu. Entonces voy a hacer la sustitución como debe ser. 0 debe ser igual a derivada mu de k nu, pero voy a hacer de nu kappa por x kappa más parcial nu de mu kappa x kappa. Es decir, en realidad lo que estoy haciendo es considerando distintos vectores. En un principio podría haber dicho los primeros vectores podrían ser de esta forma, con coeficientes d y e y todos aquellos iguales a 0. Ahora ya sé que estos son vectores de Killing y estoy considerando otros en que c y e fuesen 0. Y esto es igual a de mu, porque aquí sale una delta de Kronecker, ¿no? Delta kappa mu, y este kappa se convierte en mu, más de mu kappa, perdón, mu nu. Y cuando o sea, y el requisito para que estas componentes sean las componentes de un vector de Killing, el requisito es este. Si D fuese antisimétrico, entonces esto sería automáticamente 0 y veríamos que este objeto son las componentes de un vector de Killing. Vamos a escribir las componentes covariantes y vamos a llamarlo omega mu nu y decimos omega mu nu igual a menos omega nu mu. Ponemos x nu aquí. Si K se escribe de esta forma, entonces los vectores K iguales a
omega mu nu por x nu derivada mu. Son vectores de Killing. Ahora, bueno, yo sé que la métrica puede servir para bajar y subir índices. Yo voy a bajar este índice y subir este otro, ¿no? Entonces, omega mu nu por x nu parcial mu es un vector de Killing, pero como es antisimétrico, entonces también es cierto que omega mu nu entre 2 por x nu parcial mu menos x mu parcial nu. Y ahora lo hice antisimétrico aquí, tomé la parte antisimétrica de esto. Esto es igual a esto. Podemos chequearlo viendo cómo es esto, viendo este término multiplicando acá y intercambiando esos dos índices y después renombrando esos dos índices de manera que luzcan igual que en este otro término. Al voltear los índices desaparece el signo menos y un medio de este término más el medio de este término me deja todo como esto. Ok, esto ya de por sí entonces es antisimétrico y aquí estos omegas lo que hacen es hacer una combinación lineal de los distintos campos vectoriales que estamos considerando, pero esos coeficientes son en realidad arbitrarios. Al igual que aquí yo podría haber dicho el C0 es 1, como aquí, y C1, C2 y C3 son 0. ¿Verdad? Con eso llego a este campo vectorial. Y este campo vectorial es un vector de Killing al igual que todos los demás, y una combinación lineal de ellos sería un vector de Killing. Entonces tendríamos estos otros vectores de Killing x mu parcial nu menos x nu parcial mu es un vector o son vectores de Killing. Para cualquier elección de muy nulo. Ok, ¿cuántos vectores de Killing llevo? Aquí llevo 4, ¿verdad? ¿Y aquí cuántos hay? Esto es antisimétrico en los índices muy nulos, ¿no? Entonces, no. Tendríamos que considerar solamente los términos que se encuentran en el triángulo superior, sin considerar los elementos de la diagonal. En 4×4 esto sería 4 por 3 entre 2, serían 6. Aquí hay 4 y aquí hay 6. 6 vectores de Killing. Vamos a considerar el siguiente término. A ver, ¿será que también ese puede hacerse? Pueden construirse vectores de Killing también con términos como siguiente. Entonces voy a ver parcial mu de E nu lambda kappa x lambda x kappa menos
parcial nu de E mu lambda kappa X lambda X kappa. Al tomar estas derivadas, la derivada actúa sobre el primero o el segundo, y entonces tengo nu mu kappa X kappa más el término donde pega sobre el segundo, que sería nu en kappa mu por X mu menos X kappa, ¿no? ajá, aquí tengo que poner mu nu kappa X kappa Lambda. esto era mu, ¿verdad? Eso es lambda. Aquí va kappa. No. Ahí. No, aquí derivé este y sustituyo el índice lambda por nu, que es el de la derivada. Y ahora derivo este otro y sustituyo kappa por nu. Todos están multiplicados por kappa, por X kappa, perdón, yo lo puedo sacar de factor común. Y entonces ahora tendría que ver cómo son los tensores que satisfacen esta simetría. O qué simetría deben tener estos tensores. A ver, aquí este tiene índice kappa y aquí kappa, mu menos nu mu menos mu nu, y este otro nu mu menos mu nu, con el índice kappa en el medio, ¿no? Eso quiere decir, o sea, este con este sería la antisimetrización del primer índice con el segundo. Y este otro dice que este debe ser la antisimetrización del primer índice con el tercero. Y eso solo es posible si es completamente antisimétrico. Un tensor es antisimétrico en todos los pares de índices. No, pero aquí creo que no necesariamente dije algo correcto. No, lo dije mal, disculpen, aquí la parte simétrica de este tensor para un nu constante, la parte simétrica debe ser 0, y en este otro la parte simétrica en el segundo y tercero debe ser 0. Ajá, ese es el argumento perfecto. No necesito que sea completamente antisimétrico. El segundo con el tercer índice deben ser antisimétricos. Y si el segundo con el tercer índice es antisimétrico, entonces cuando yo evalúo esta expresión, en que tengo un tensor que es simétrico contraído con uno que es antisimétrico,
el resultado es 0. Esta cantidad es 0 porque es la contracción de un tensor simétrico con unos índices que son antisimétricos. Entonces, bueno, ¿Cómo fue el argumento este? ¿cómo? No entendí el argumento. El argumento, Si tenés simétrico con antisimétrico, se te anula la suma. o sea, entendiste que la parte simétrica en los dos índices, en el segundo y tercer índice, tiene que ser 0, ¿no? Porque estoy básicamente sumando términos, todos donde se está simetrizando el segundo con el tercero. Pero, entonces, tengo que ver qué es lo que pasa. Si esto tiene que ser antisimétrico, vamos a suponer que tengo un tensor antisimétrico. Al intercambiar muy nu, eso da 0 y contraigo con algo que sea simétrico. Esto, al cambiar los índices, sale un menos. Ahora estos los intercambios y queda todo igual, porque es simétrico. Y ahora voy a cambiarle el nombre a estos índices. Esto es nu y esto es nu. Y todo queda igual que antes. Y cuando un número es igual a menos el mismo, es igual a 0. O podríamos decir, pasamos a sumar al otro lado y entonces 2 veces L es igual a 0. Ya, listo. Si uno sigue en la expansión, lo que obtienes son argumentos donde el segundo y tercero deben estar antisimetrizados, o el segundo y el cuarto, o el segundo y el quinto, o el tercero y el cuarto, y así sucesivamente, en pares. Todos esos índices tienen que ser antisimétricos bajo intercambio de ellos. Los índices que están contraídos con los X, ¿no? Y obviamente al contraerlo con los X, eso da 0. Por lo tanto, todos estos términos de este en adelante no pueden servir para construir más vectores de Killing. Ahora, podemos expresar esto en componentes. Esto sería algo así como K lambda igual a X mu delta nu lambda menos X nu delta mu lambda. Y aquí, pues voy a borrar aquí esta línea porque me está estorbando un poco. Y aquí de este lado tengo índices que no estoy poniendo del lado derecho. En realidad podría ponerlos como etiqueta o como nombre para los vectores de Killing. Pero esto es lo que es un vector de Killing, al igual que esto es un vector de Killing. A pesar de que tiene componentes, porque hay distintos posibles valores para darle a muy y a nu. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, vamos a ponerlos en rojo, muy nu. Los vectores de Killing K etiquetados por muy nu. Serían estos. Cuando se escriben componentes sería de esta forma. Y fíjense ustedes, esta delta de Kronecker lo que hace es que contrae el índice del vector con la base del vector. Entonces el índice lambda de la base se convierte en nu aquí y el índice de la base se convierte en mu.
Y no escribí entonces cómo se llamaban los otros vectores. Creo que debería poner algún símbolo para indicar que son parte del nombre, ¿no? Pero porque puede confundir la notación, estos en realidad no son tensores. Una cosa interesante, volviendo a tu inquietud acerca de qué es lo que representan estos, o sea, cuál es la importancia de las álgebras como tal. Y es que ahora nosotros podemos hacer el conmutador, por ejemplo, de K mu con K, vamos a decir lambda K. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, cuando yo hago una transformación de ese tipo, cuando yo hago una transformación generada por esos vectores de Killing, en principio debería obtener como resultado también una transformación, ¿verdad? Esto es parcial mu, perdón, x mu, parcial mu, menos x nu parcial mu por x lambda parcial kappa menos x kappa parcial lambda menos x lambda derivada parcial kappa menos x kappa parcial lambda por, y ahora este vector, x nu parcial nu menos x nu parcial nu, y esto es igual. Bueno, primero que nada una pequeña acotación aquí. Recuerden que yo el índice mu abajo para las coordenadas lo estoy utilizando para representar eta mu nu x nu. ¿Sí? Eso como definición de qué significa que x tenga el índice abajo. Y entonces, por supuesto, la derivada nu de x mu es igual a eta mu nu. ¿Bien? Sí, voy a cambiar la tinta porque ya. Entonces vamos a hacer eso, vamos a tomar esas derivadas. Estas derivadas actúan sobre las componentes de este vector y utilizamos las derivadas parciales como base, ¿no? Aunque también podríamos pensar que estamos actuando sobre una función a la derecha. Quiero decir, vamos a ver aquí. Acá tengo el vector K y tengo otro vector, el vector B, actuando sobre una función escalar. Esto sería K por B sobre phi menos P por K sobre phi. Y lo escribo así pensando que este tiene derivadas parciales y este también.
y estas derivadas actúan sobre el primero y sobre el segundo también, ¿no? Y en este también, esta derivada de K actúan sobre phi, pero las derivadas de B actúan sobre K y sobre phi. Esto sería K mu parcial mu B mu parcial nu de phi menos B mu parcial, vamos a llamar esto nu, B mu parcial nu por K mu parcial nu de phi. Y a ver, esta derivada puede actuar sobre el primero o sobre los segundos. Entonces tendríamos K mu parcial mu de B nu por parcial nu phi menos, vamos a tomar primero los términos en que la derivada pega sobre el vector, ¿verdad? Eso sería menos B nu, vamos a cambiarle los índices a esto sería B mu parcial mu de K nu por parcial nu de phi. Pero cuando la derivada pega sobre la derivada de phi, tendríamos más K mu por B nu sin derivar por parcial nu de phi, y aquí menos B nu por K por parcial nu de phi. Y estos términos son idénticos, pero con signo contrario. Entonces, el segundo y tercero se cancelan. Y lo que nos queda es la derivada K de B multiplicado por phi, básicamente. Pero de aquí vamos a hacer otra cuenta. Vamos a hacer esta cuenta específica. A ver, cuando esta derivada pega aquí, esto será un eta nu lambda, ¿verdad? Sería x mu por eta nu lambda. Este primer término. Ahora, menos perdón, por, hay que poner aquí por parcial kappa, ¿verdad? Que sería este, menos este por este, que sería x mu por eta nu kappa por parcial lambda. Menos x nu por la derivada mu de x lambda sería eta mu lambda por parcial kappa. Ahora este por este sería más x mu por eta mu kappa parcial lambda más vamos a terminar de hacer la cuenta, que hay algo muy interesante aquí que ver. Más x lambda por eta kappa mu parcial nu. No, perdón, este era con un menos enfrente. Sería este por este sería menos, ahora este por aquel sería más. X lambda eta kappa nu por parcial nu. Más, ahora este por este. X kappa por eta lambda mu parcial nu menos
X capa por eta lambda mu por... No es algo raro ahí, no se lo Aquí sería mu, perdón. Sí. Y aquí entonces hay un error también, aquí va mu. No, este era mu y... Cuando este es el término en que este pegaba sobre este, ¿verdad? Entonces aquí va mu y allá va mu. Ahí va bien. Bueno. Ahora voy a ocupar los términos de acuerdo a si están multiplicados por el eta que tenga ciertos índices. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno que tiene eta nu lambda. Eta nu lambda está acompañado por x mu parcial kappa. Pero hay otro término. X mu parcial kappa, debe haber un x kappa parcial mu. Y tiene signo contrario a este, el mismo eta, y vamos a ir marcándolos. X kappa parcial. Ahora vamos a considerar el siguiente término. Menos eta nu kappa x mu parcial lambda. Ahora x lambda parcial mu. No, x lambda parcial mu sería este. Y tiene signo contrario. Bueno, debería ir poniendo numeritos, ¿verdad? Para identificarlo. Este es el número 1. Este sería el... No, creo que me equivoqué. Ah, sí, este es el número 2. Más eta. A ver, el siguiente término sería este, eta mu. ¿Cómo? Ese término no va. Ese término no existe. Tendría esto actuando sobre este, entonces tengo mu lambda. Esto debería haber sido mu lambda. Entonces aquí tenemos el término 3. ¿Y qué otro tiene x? X kappa parcial mu, x kappa parcial mu es este, tenemos el 3. Y solamente me van a quedar dos, ¿no? que son estos, o sea que nada más me queda un término. Y aquí tenemos vamos a escribir esto primero. X kappa parcial mu menos x mu parcial kappa. Y por último, el término eta kappa mu por x lambda parcial mu menos x mu parcial lambda.
Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a llamar m mu a todos esos generadores. Vamos a decir que m mu es x mu por parcial nu menos x nu parcial mu. Y vamos a entonces considerar el conmutador, vamos a reescribir aquello como, aunque aquí lo había llamado kappa mu, ¿no? Vamos a utilizar esta notación que es más o menos estándar. M mu con m lambda kappa sería escrito de esa forma. Y a ver, quizá podamos poner orden. Fíjense ustedes que los m son antisimétricos. Podemos elegir cambiar el signo a alguno, intercambiando los índices del vector m, perdón, del vector de Killing m. Y entonces, vamos a ver. Aquí, en este primero, se contrae el nu con lambda y queda positivo. En este se contrae el índice nu con kappa y queda negativo. Bueno, lo voy a escribir así como está allí. Entonces, eta nu lambda m mu kappa menos, ahora nu con kappa, eta mu kappa y m mu con lambda. Y resulta que los otros dos términos se pueden escribir como, o sea, fíjense ustedes, esto es antisimétrico en los índices muy nu y es antisimétrico en los índices lambda y kappa. El resultado tiene que ser escribible de manera que sea antisimétrico obligatoriamente. Y esto es antisimétrico en lambda y kappa, ¿verdad? Lambda kappa menos kappa lambda. Ahora vamos a escribir los otros dos términos que están allá, de manera que sea la antisimetrización de esto en los índices muy nu. Menos eta mu lambda m nu kappa más intercambio de índices nu y mu y dejo los demás igual, eta mu kappa m mu lambda. Y son, a ver, este término mu lambda es este. Lo único es que aquí lo escribí como m kappa nu y aquí tengo que escribirlo como m nu kappa. Le cambié el orden a este parámetro. Lo mismo hice con el segundo índice. Kappa mu es la métrica y el m lambda nu en lugar de nu lambda. Pero tiene el signo cambiado también. Bueno, esto es el álgebra de los generadores de transformaciones de simetrías, es decir, los generadores de las isometrías de la métrica, pero en particular que están asociados al momento angular. No sé si les pareció conocido, por ejemplo, algunos de estos términos. Dentro de estos están, por ejemplo, xi derivada j menos xj derivada i, donde i y j son espaciales, ¿no? Si ponen un ih barra, un menos ih barra al frente, eso es xi por pj menos xj por pi. En el caso de la mecánica cuántica, o una representación de la mecánica cuántica, y esto no es más que epsilon i j k por, creo que está en un medio, por el momento angular LK.
Este m es el momento angular. Si lo escribiésemos solamente para componentes espaciales, si lo escribiésemos solamente para componentes espaciales, K se escribe como epsilon i jk de mjk. Y digamos, Lx con Li da Lz. La rotación alrededor de un eje X y un eje Z menos la rotación en el eje, para ver, dije, genera una rotación con el eje Y y luego una rotación con el eje X, y a eso le resto esto que es el eje X, el Y menos el X. Digamos, por ejemplo, actuando sobre una función, esto va a ser igual a hacer una pequeña rotación en el eje Z. Bueno, estamos haciendo bueno, en los últimos minutos vamos a dedicarnos no hablé de las simetrías de la esfera. Yo creo que es un buen ejemplo. Porque por último está la cuestión de las cantidades conservadas asociadas al tensor de energía y pulso. Vamos a hacer eso primero y después nos vamos a las simetrías de una esfera. Ya sabemos que el T1 tiene una divergencia covariante cero. Esto tiene que ser así porque si no la teoría no es invariante con transformaciones de coordenadas. Esto es una necesidad. Si tenemos una teoría, lo repito, si tenemos una teoría que no satisface esto, esa teoría no es invariante con transformaciones de coordenadas. Ahora, ya que vamos a considerar esto como de facto, como un hecho, consideren el campo vectorial de nu por K, nu donde K es un vector de Killing. Yo creo que esta cuenta la hice aquí ya, ¿no? ¿Qué sería la derivada mu de J mu? No sé, en efecto esta cuenta la hice, creo. Esto sería la derivada mu de nu por K nu, que es 0, más de mu por la derivada covariante de K. Y ese primer término es 0, pero este no es obvio, así que lo vamos a escribir. Vamos a ver, lo vamos a escribir de esta forma. Esto sería, un primer término sería a la segunda mitad, al segundo término, le cambié los nombres a los índices, pero, o sea, es el mismo término, pero lo escribí diferente.
Y ahora, como este es simétrico, le volteo los índices y lo saco de factor común. Si K no es un vector de Killing, entonces eso no es cero. Si K es un vector de Killing, entonces la corriente es conservada. Ahora hay una situación adicional donde eso se puede satisfacer sin necesidad de que el vector K sea un vector de Killing. Y esto es bajo otros tipos de simetría. Si la derivada de la métrica está, vamos a llamar a esto 2 omega por G minuto, y omega aquí puede depender de la posición, una función escalar. Entonces se dice que K es un vector de Killing conforme. Es un nombre. ¿Qué significaría esto? Bueno, esto significaría que yo voy a sustituir G por su versión escalada. No deja la métrica invariante, sino que sustituye la métrica. Digamos, si yo digo G más delta G, donde delta G es esto sería 1 más 2 omega por G. Eso sería una transformación infinitesimal, que es la versión corta de las transformaciones conformes que habíamos considerado. Para omega pequeño es cierto que esto es aproximadamente igual a esto otro. Entonces, por eso se utiliza la palabra Killing conforme. Entonces, ¿qué ocurre cuando la traza de un tensor de energía impulso es igual a 0? Dijimos que era invariante bajo transformaciones conformes, ¿verdad? ¿Qué tal si definimos J mu igual, vamos a llamarlo no K sino C? Vamos a llamarlo C. Se dice que C es un vector de Killing conforme, y vamos a definir entonces C como T mu por C nu. ¿Qué tal si ahora aplicamos las derivadas correspondientes? La derivada J mu, nabla mu, sería igual, bueno, la derivada puede pegar sobre este, pero como su derivada covariante es 0, o es covariantemente constante, no mentira, tiene divergencia 0, es lo que estamos diciendo. Como tiene divergencia 0, entonces la derivada no importa, nos quedamos con T mu nu por nabla mu C nu. Aplicamos el mismo truco de allá, le decimos que es igual a 1 medio de T mu nu por nabla mu C nu más nabla nu C mu, que es básicamente la derivada de I.
Ahora vamos a sustituir esto por la transformación conforme que hace sobre la métrica. Y esto es igual entonces a un medio de T mu por 2 omega por G mu. G mu por T mu es la traza de T. Y entonces eso es 0. Entonces esta que está acá también es una cantidad conservada. O mejor dicho, esa es la densidad de corriente de una cantidad conservada. Bueno, son las 6. Yo no sé si ustedes se quieren quedar otro ratico para ver las simetrías de una métrica esférica. Teníamos unas preguntas del Andrea, por eso. Está muy bien, vamos entonces a parar el